This here, that ice cold Michelle fight for that white gold. This one, them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Styling, wildin', living it up in the city. Got Chuck's on with Saint Laurent. Gotta kiss myself, it's so pretty. I'm too hot. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos de México Libertario. Bienvenidos a Ambientalismo Libre, un capítulo más donde analizamos la problemática ambiental desde un punto de vista de la economía, de la Escuela de Economía Austriaca, donde vamos a ver cosas que probablemente nunca han escuchado. En este caso, vamos a hablar del tema de la contaminación. Es un tema bastante común, que se escucha en todos lados, que está de moda. Bueno, ya que se diría que no está de moda, es algo que ha estado sonando en los medios de comunicación y en todo lado, cómo afecta la contaminación y la narrativa de que esto es culpa del desarrollo industrial. ¿Ok? Vamos a ver si es verdad eso. Los economistas clásicos han llamado al efecto secundario de una actividad, ya sea positivo o negativo, yo que sea una actividad que estás haciendo y por alguna razón esa actividad afecta a una tercera persona. Y la han llamado externalidad, ¿no? Es una externalidad económica, la cual, si es negativa, le llaman fallo de mercado. Curiosamente, la contaminación se da en el aire, en el agua, bosque, que están a cargo del gobierno, ¿no? Esta contaminación sucede en lugares donde el gobierno está cuidando el lugar ese que tanto menciona, o una ciudad incluso, que la ciudad está a cargo, lo que es el ambiente y la limpieza de una ciudad está a cargo del gobierno. Entonces, ¿por qué llamarle fallo de mercado a algo que el Estado ha provocado? No, en todo caso debe llamarse fallo de Estado, no de mercado, porque en el mercado todo, absolutamente todo tiene un dueño, el dueño tiene que ser alguien que reciba dinero de manera voluntaria por el servicio que ofrece. No tiene que ser un dueño que recibe dinero de manera forzosa. Entonces, si ustedes dicen que, digamos, el río tiene un dueño que es el Estado, realmente no es un dueño verdadero, es un ladrón, porque está robando para hacerse de la propiedad de lo que sea, el río, el bosque, de lo que sea. Entonces, no hay realmente un mercado que esté actuando en este caso. Realmente no al 100%, como debería ser. Y curiosamente, estos economistas, la mayoría keynesianos, Keynes era un economista que apoyaba mucho la existencia del Estado en cualquier ámbito, y estos economistas plantean que la solución a la contaminación es el mismo Estado. El mismo Estado debe dedicarse a evitar la contaminación que ellos producen o que ellos permiten, más que nada, que ellos permiten, ¿no? Entonces vamos a analizar en ese capítulo dos propuestas, una muy estatal, la otra un poco menos y la otra totalmente sin nada del Estado, a no ser nada más que justicia, para ver cómo tratar el tema de la contaminación. Y vamos a poner un ejemplo para darnos una idea de cómo funciona estas soluciones propuestas por diferentes teorías. Entonces, vamos a hablar de la solución que propone un economista llamado Arthur Pigou, un inglés. En los años 40 escribía sobre las externalidades. De hecho, fue el que le dio el nombre de externalidades a este fenómeno que acabo de escribirles. Y estaba altamente influenciado por Keynes. Entonces, obviamente, él lo que plantea es que el gobierno, el Estado, les cobre un impuesto a aquellos contaminantes. Los que están contaminando les va a cobrar un impuesto. Y a los que ayudan a evitar la contaminación o hacen cosas buenas por el ambiente, los subsidian también. Todo esto va a ser, el impuesto va a ser de la empresa que está contaminando y el subsidio va a ser el impuesto que la empresa está contaminando para financiar a otra empresa que se dedica a hacer algo verde. ¿Ok? Eso de forma resumida y clara es el impuesto o el subsidio pigouviano.
Para ejemplificar este asunto, suena muy bonito, vamos a poner como ejemplo una siderurgia. Una siderurgia es donde se fabrica acero, que es altamente contaminante, un área protegida, una casa y un río, ¿ok? Entonces, el área protegida, la casa y el río no producen contaminación. O la casa un poco, digamos, pero no de manera, si está bien canalizado, todo lo que emite de agua o de ruido, no tiene por qué ser un contaminante, ¿no? O crear una contaminación. Entonces, llegaría la siderurgia, empezaría a contaminar y el Estado les, los multaría o les subiría un impuesto para poder contaminar, ¿ok? Y como el área protegida y el río están a cargo del Estado, pues obviamente no van a hacer eh, eh, que una tercera persona entre en conflicto con la siderurgia. O sea, a donde sea que se vaya el juicio, va a estar a favor del Estado, ya sea el área protegida, el río o la siderurgia. Entonces, en teoría debería funcionar, ¿no? Ya le pusieron el impuesto, la multa, y va a reducir su contaminación o la va a detener, que sería lo ideal, pero obviamente no pasa eso. Tenemos que recordar que el Estado no se ve afectado ni positivamente ni negativamente por ninguna de las actividades de estos cuatro personajes de nuestro ejemplo. No se ve afectado por nada. Los políticos están en su oficina muy felices, la actividad siderúrgica no le afecta, el área protegida no le afecta, la existencia de la casa no le afecta, ni el río le afecta. Ninguna de las cuatro cosas le afecta. Entonces, ¿en base a qué realmente va a tomar una decisión? En base al que de estos cuatro agentes, el que le dé más beneficio. Normalmente una siderurgia es una empresa multimillonaria que puede comprar favores, puede inclinar la balanza a su favor en la justicia para tener el permiso de contaminar. Entonces, si el Estado le cobra más impuestos, es mejor para el Estado. Entonces, es mejor que haya muchas siderurgias que contaminen porque les va a dar más impuestos al Estado. Y si los multa, el dinero de la multa no se va a la casa, no se va al área protegida, no se va al río, el dinero de la multa también se va al Estado. Entonces, por todos lados, al Estado le conviene que haya una empresa que esté contaminando porque tiene la excusa perfecta para cobrar más impuestos. Y sabemos que no solamente se van a contentar con la multa y los impuestos, van a pedir otros favores a cambio, ¿no? Esos favores especiales con los que se compran a los políticos en general. Y otro efecto que termina pasando con esto, que yo lo he visto mucho, es cuando el Estado les obliga a hacer una compensación ambiental a estas empresas. ¿Ok? Tienen que hacer algo ecológico para que compensen el daño que están causando. Y estas pueden ser talleres para jóvenes, talleres ecológicos para jóvenes, que hay muchos en México, reforestaciones, que también abundan, reubicación de flora y fauna, o sea, agarran, si va a estar contaminada esta zona del área protegida, por ejemplo, vamos a agarrar a las plantitas y a los animalitos y sacarlos de aquí y ponerlos en otro lado. ¿Ok? Estos tres ejemplos, por mencionar algunos de lo que es compensación ambiental, porque todavía hay más, también protección de suelos, no funcionan. No hay una sola prueba de que funcione en ningún lado. No han funcionado. Les preguntas a las personas que se dedican a esto, oye, ¿cuál es la tasa de supervivencia cuando tú traspasas, por decir, cactus en peligro de extinción a otra zona? No saben, no quieren, o realmente saben que es muy mala y no quieren decirlo, ¿no? Entonces, se crea otro mercado de ONGs, universidades, institutos de investigación que se dedican a hacer esta compensación ambiental con el dinero que la empresa está obligada a darles para poder contaminar. Y también se crea una red de clientelismo desde la siderurgia, pasando por los políticos y todas esas ONGs, institutos, universidades que también van a favorecerse de este dinero sin ningún tipo de resultado. Por lo tanto, están parasitando a los que pagan impuestos. Y no están solucionando para nada el problema de la contaminación, ni en el área protegida, ni en el río, ni en la casa. Y eso es lo que vemos todos los días. Eso es lo que estamos viendo constantemente en muchos países. Y México no es la excepción, es lo que más abunda, es lo más común. Otra solución menos estatista la plantea el economista Ronald Coase, también inglés.
Él dice que justamente critica de Pigou y su impuesto, lo que acabo de mencionar, y propone que haya una solución de mercado. Veamos qué tan de mercado es. Él dice que tiene que haber dos condiciones muy bien aplicadas para que haya una solución. La primera es que los costos de transacción sean cero y que los derechos de propiedad están bien definidos. ¿Qué es un costo de transacción? Yo pueda negociar con otra persona sin que me cueste. Por ejemplo, si tengo que negociar con abogados, ya me va a costar. Lo ideal sería que negociara sin abogados. Entonces, dudo mucho que en el mundo ideal de él, o en el mundo real, perdón, haya una situación en la que no haya que meter abogados, ¿no? Entonces, desde ahí ya vemos lo improbable o difícil que es aplicar este teorema, el teorema de Coase. Y lo que es positivo en esto es que los derechos de propiedad están bien definidos, pero a la mera hora no los respetan. ¿Por qué? Vamos a explicar cómo se haría el caso de la siderurgia también en este caso. Digamos que la siderurgia está ahí y el teorema de Coase te dice, vamos a evaluar de estos cuatro personajes que tenemos en problema, en conflicto, cuál es el que da un mayor beneficio a la sociedad. El teorema de Coase va a irse por un mercado eficiente. ¿Qué es un mercado eficiente? Algo justo, un precio justo por el daño que se hace. Entonces van a buscar lo que a todos beneficie sin importar el individuo como tal. Si por alguna razón el Estado determina que lo mejor es que se fabrique acero, se va a fabricar acero. Sí, y estos cálculos matemáticos son arbitrarios, los precios son arbitrarios, no toman en cuenta la psicología del dueño de la casa, que puede valorar mucho más la casa que la siderurgia, puede valorar mucho más su estilo de vida que lo que pueda dar de beneficio económico la siderurgia. Y hay pueblos, hay lugares en Monclova que yo he conocido, donde la gente preferiría no tener la siderurgia a un lado, con tal de que puedan tener un aire más limpio, porque están todo el día respirando partículas de metal, por ejemplo, algo muy peligroso y muy dañino. Entonces, pongamos este caso en cuestión ahorita, ¿cómo se resolvería el problema según el teorema de Coase? Bueno, obviamente lo ideal sería que se dieran cuenta que el beneficio mayor es que el área protegida y el río estén sin contaminar. Eso realmente crea un beneficio para todos de alguna manera, ¿no? Pero nuevamente los mismos incentivos que vimos en el ejemplo anterior se aplican aquí. El río y el área protegida son del Estado. Entonces el Estado puede decir, lo que me conviene ahorita es la siderurgia porque me están dando buenas razones para yo poder tener una siderurgia en este lugar. Entonces ni el río ni el área protegida se van a poder defender. Y la casa tampoco, ¿ok? Por lo tanto, o el resultado de este conflicto va a terminar igual que el anterior. La siderurgia va a operar y el área protegida, el río y la casa van a verse afectados negativamente. No es tampoco una manera de resolver un conflicto, porque el bien mayor es algo que se está socializando, no es algo privado, no es algo del mercado. En el mercado, la persona tiene que ser dueña de su propiedad y tiene que ser respetada por la justicia en cuanto se ve afectada negativamente. Si el bien mayor me va a afectar negativamente a mí, ya no estoy siendo dueño de mi propiedad privada. Entonces ahí falla el teorema de Coase. Y bueno, ¿qué es lo que propone la Escuela de Economía Austriaca? Karl Menger escribió sobre esto hace mucho tiempo, es un economista austriaco, y habla sobre el orden de llegada. El orden de llegada, eso va a ser simplemente lo que va a marcar la resolución de conflictos de contaminación. Ya otros autores como Ludwig von Mises, Murray Rothbard o Walter Block, por mencionar algunos, porque ha habido bastantes, profundizan, amplían este tema, pero todo se basa en lo que Menger escribió hace tiempo. ¿Ok? Entonces, pongamos el ejemplo de la siderurgia. Una cosa que ninguno de los otros dos ejemplos ha mencionado es quién llegó primero.
Realmente se dan cuenta, es como si hubieran aparecido de la magia. Río, bueno, el río sí, pero el dueño del río, el dueño del área protegida, el dueño de la casa y la siderurgia, ¡pum! Aparecieron ahí de la nada. Entraron en conflicto de repente. No, eso no pasa en la vida real. No aparecen todos de repente y, oye, ¿qué estás haciendo aquí? Qué sorpresa, no me di cuenta que aquí había una siderurgia. O la siderurgia, ay, caray, no me di cuenta que aquí había una casa. No, o sea, tiene que haber un orden de llegada, hay una colonización. Y eso se ha dado durante muchos, muchos años. Es la historia de la propiedad privada, de la humanidad, el orden de llegada. Entonces, el orden de llegada implica que el primero tiene el derecho de estar ahí y no verse afectado. ¿Ok? Pongamos el ejemplo. La siderurgia llegó antes que la casa, o antes que un dueño del área protegida, o antes que un dueño del río. Ya hay un río contaminado, ya hay un bosque contaminado, ¿y a quién se le ocurriría declarar un área protegida en un bosque contaminado? ¿A quién se le ocurriría usar un río contaminado o construir una casa de un lugar contaminado? No tienen el derecho de decirle a la siderurgia, oye, deja de contaminar, porque ella ya estaba antes ahí. La siderurgia tiene un límite, el cual va a ser un vecino que ha estado antes que él, lejos, ¿no? En cuanto una partícula, por más pequeñita que sea, llegue a ese vecino que estaba antes, hay que detener a la siderurgia, porque el vecino estaba antes. La siderurgia va a poder hacer lo que quiera siempre y cuando no afecte a un tercero que haya estado antes ahí. Ese va a ser su límite. Ahora, si la casa estaba antes, ellos tienen todo el poder de decir, yo no necesito ningún tipo de contaminación, yo no quiero ningún tipo de contaminación, esta es mi propiedad, son mis cosas, yo quiero que se cuiden. Entonces la siderurgia no podría llegar bajo ningún pretexto a construir algo ahí. Ya si el área protegida llega después y el río y el dueño del río llegan después y no afectan a la casa, pues, adelante, que sigan ahí. Pero aquí estamos hablando del contaminante, ¿no? Que es la siderurgia. Ahora, si el área protegida y el río tenían un dueño antes que era el Estado, si la siderurgia llega después, no va a importar, no va a importar. Acuérdense otra vez, los incentivos va a ser que el Estado apoye la siderurgia, porque el área protegida ni el río le afectan negativamente. La cosa cambiaría bastante si el río o la propiedad privada, el área protegida fueran privados. Ahí sí, ellos no dejarían o estaría a decisión de ellos el hecho de que la siderurgia se construya en ese lugar. Podrían protegerse solamente cuando no sean parte del Estado. Ahí es muy importante también decir que un río está mucho más protegido, o un lago o un mar, siendo privado que siendo del Estado, porque esa siderurgia no va a poder hacer nada. ¿Ok? Entonces, en el orden de llegada, tiene que haber también la propiedad privada bien definida. Es la única manera de que no se contamine. Ahora me dirán, bueno, pues es que las partículas pueden viajar mucho, mucho, mucho y es imposible saber dónde viene esa partícula. No, sí se puede. La tecnología ya puede decirnos de qué fábrica exactamente llegó esa partícula que está contaminando tu patio. Te pueden decir químicamente. Y esto se puede traspasar a otro tipo de situaciones más grandes, más globales, y el principio sería el mismo. Por ejemplo, en el cambio climático, los afectados negativamente deberían decir, me está afectando negativamente, y de esa manera financiar o ver la manera de que los científicos o los investigadores o los técnicos realmente puedan demostrar que están siendo afectados negativamente, porque hasta ahora no han podido a ciencia cierta, al 100%, llegar a una conclusión al respecto. Y hay mucha gente beneficiada incluso por el cambio climático, como hemos hablado, en caso de que realmente esté sucediendo. Muchísima gente beneficiada. Entonces, el tema del cambio climático pasaría a otro escenario, ya no en el ahorita donde hay una especie de agenda política alrededor de él. Pasaría a un conflicto entre diferentes partes que se resolvería de forma privada entre ellos, entre los afectados y los que probablemente estén afectando y que realmente determinen que eso está pasando. ¿Ok? Entonces pongan ustedes cualquier ejemplo de cualquier contaminación con estos principios y van a ver cuál de las tres mejores, de las tres soluciones propuestas es la mejor. Cualquiera. Y es la tercera. Menger y todos sus estudiantes y seguidores han pensado muy bien
y realmente no hay forma de que esto suceda de una manera negativa, de que haya una contaminación que afecte a terceros de forma injusta. ¿Ok? Esto va a funcionar. Esto en cualquier situación va a tener un resultado favorable al individuo, a su propiedad, a su salud, que es lo que más nos importa en este caso. Entonces, nuevamente recuerden, la solución no está en políticos ecologistas que te dicen que van a sancionar al mercado malvado que ha contaminado. Entonces, realmente ellos fueron los que permitieron que se contaminara el lugar. La solución está en nosotros mismos y nosotros tenemos que exigir que se respete nuestra propiedad privada y que el gobierno no sea un jugador, como los otros dos casos que vimos. El gobierno tiene que ser nada más un árbitro, un árbitro. El árbitro está arbitrando, el árbitro no juega. En los otros dos anteriores casos que hemos visto, el gobierno entra como jugador. En este caso, en el último tercero, nada más como árbitro. E incluso si no te agradan las leyes de un gobierno, pues acudir a una firma privada de justicia, que ya hay muchas, y donde las partes resuelvan su conflicto dentro de estatutos privados. También se puede dar el caso. ¿Ok? Muchas gracias por su atención. Cualquier comentario que tengan, cualquier tema que quieran hablar o preguntas sobre este tema, estamos a su disposición. Gracias por su atención y nos estamos viendo pronto. Hasta la próxima.